Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España. Estamos hablando del reinado de Carlos IV. Hablemos de reforma y reacción. Mientras Godoy veía cómo se fortalecía su posición de favorito de los reyes, contemplaba cómo se incrementaban sus ingresos, examinaba sus propiedades, contaba sus títulos y sus medallas, descartaba las últimas cartas amenazadoras y se preparaba cada mañana para su jornada laboral de 14 horas. Debía de preguntarse de vez en cuando, ¿cómo funciona España? El mecanismo comenzaba con la agricultura. Los campesinos trabajaban la tierra para subsistir y pagar sus impuestos, los privilegiados para acumular rentas y gastar sus beneficios. Pero después de eso, ¿cómo funcionaba la economía? ¿Cómo pagaba España sus importaciones? ¿Dónde encajaban los caudales americanos y qué ocurría cuando no llegaban? ¿Quién pagaba? El ejército, la marina, la administración y sobre todo la corte. En 1795 conocía ya muchas de las respuestas a esas preguntas y creía que podía mejorar algunas de ellas. Para mitigar la inferioridad intrínseca de la posición española a partir de 1796 y rehacer el equilibrio frente a Francia, dirigió su mirada a la reforma, o al menos al reformismo del compromiso heredado de Carlos III, inspirado en un principio por lo que Blanco White llamó vagos deseos de hacer el bien. Comenzó con la política económica, sin duda aconsejado por burócratas familiarizados con las directrices políticas de antaño. En enero de 1793 se promulgaron diversas medidas legislativas para reducir el monopolio de los gremios en la industria de la seda y permitir otras formas de organización del trabajo. A estas medidas siguieron otras destinadas a acabar con los gremios. También la agricultura ocupó la atención del gobierno. Un decreto del 24 de mayo de 1793 que hacía referencia al edicto de 1770 que instaba la distribución de tierras concejiles a los campesinos, ordenó que las tierras municipales de la provincia de Extremadura fueran divididas por los ayuntamientos y distribuidas a los campesinos para que pudieran cercarlas y cultivarlas como quisieran. En el plazo de 10 años podían conseguir la posesión de la tierra a cambio de una pequeña renta. Este era un nuevo intento de superar la oposición de la oligarquía rural al proyecto de Carlos III y de ampliar la extensión de tierra cultivada, lo cual era ahora más urgente debido a la elevación de los precios del grano como consecuencia de la guerra y estaba en consonancia con el apoyo de Godoy a la ley agraria de Jovellanos. Unos meses después de concluida la guerra con Francia, el gobierno tomó nuevas medidas para poner coto a los privilegios económicos, suprimiendo el impuesto que discriminaba entre plebeyos y nobles, el servicio ordinario extraordinario, recaudado en las provincias de Castilla entre los labradores que no pertenecían al estamento nobiliario. Según se afirmaba en el decreto, el objetivo de esa decisión era promocionar la agricultura y recompensar a la clase más pobre y más numerosa por su servicio leal durante la guerra. Al mismo tiempo, Carlos IV obtuvo permiso del Papa para poner fin al privilegio de exención de los diezmos de que gozaban una serie de individuos e instituciones religiosas, y las sumas así conseguidas serían utilizadas para subvencionar a los sacerdotes necesitados. También se utilizarían para incrementar los ingresos reales, porque la corona recibía 2/9 de los diezmos de la Iglesia. Pocas cosas tan justas como esta, escribió Godoy, encontraron mayor oposición y engendraron más disgusto en las altas clases privilegiadas. La ayuda a las manufacturas nacionales y a los pequeños campesinos fueron las primeras medidas de Campomanes que ahora hizo suyas Godoy. Un decreto de 20 de diciembre de 1796 ponía fin a la regulación de los precios sobre todo los paños y otras manufacturas producidas en el reino. El gobierno tomó también diversas medidas para ampliar los trabajos de las sociedades económicas y para utilizar a los párrocos rurales para difundir los más modernos adelantos sobre la agricultura y la manufactura. Solo de esta forma, afirmaba Godoy, podrían difundirse las luces desde las ciudades hasta el campo, porque en España los que cultivan la tierra no leen, y los que leen no la cultivan. El primer número de la revista, el Seminario de Agricultura y Artes, dirigido a los párrocos, apareció el 5 de enero de 1797 y se publicó sin interrupción hasta la invasión francesa de 1808, conteniendo traducciones de autores extranjeros contemporáneos, entre los que se incluían Arthur Young y Jeremy Becker, así como los artículos de autores españoles. Evidentemente, Godoy había tomado algunas nociones de diversos autores españoles y de sus propios funcionarios, pero sus ideas básicas eran poco elaboradas y sus medidas no eran originales. ¿Era un modernizador reformista en la tradición del régimen anterior?
En primer lugar, ya hemos visto que la política económica de Carlos III era moderna, en un sentido limitado, y solo tuvo un efecto marginal sobre las estructuras básicas de la vida española, estructuras que también hizo suyas Godoy. Godoy había sido nombrado para desempeñar el papel del rey, como subrayó Alcalá Galiano. Godoy era el monarca verdadero o el considerado como tal. Por tanto, no podía ser sino un absolutista y su reformismo necesariamente tenía que enmarcarse en el seno del absolutismo. En segundo lugar, la etapa de modernización impulsada por Godoy fue demasiado breve para ser significativa, excepto como declaración de intenciones, pues en efecto muy pronto fue cercenada por la guerra que eliminó cualquier posibilidad de introducir cambios fundamentales. En tercer lugar, la razón que inspiró los proyectos más radicales de Godoy o de la burocracia no era tanto los objetivos reformistas como las necesidades económicas. Por ejemplo, su conflicto con los vascos sobre los fueros y con el clero sobre las propiedades y los impuestos, más que ataques contra los privilegios, fueron un intento de superar obstáculos. Finalmente, el programa de reformas de Godoy estaba viciado por su propia venacidad. Incluso para los niveles de la época, su régimen destacaba por el nepotismo y su familia era el primero beneficiario de su posición. Nombró a su padre presidente del Consejo de Hacienda y en el ejército los hermanos de Godoy, Luis y Diego, miembros ambos de la Guardia Real, y sus tíos, José y Juan Álvarez, fueron todos ellos nombrados tenientes generales. El lujo y la ostentación de su vida no concordaban con el reformismo y desde luego no servían para inspirar confianza en los políticos contemporáneos. Los principales problemas a los que tenía que enfrentarse eran la falta de una base de apoyo y la existencia de una oposición. Naturalmente, en esa oposición se incluían extremistas revolucionarios como los que protagonizaron la conspiración de San Blas, en febrero de 1795, cuando Juan Picornell y sus amigos planearon introducir un gobierno de estilo francés y fueron descubiertos y dispersados tan fácilmente que no se consideró necesario ejecutarlos. Este tipo de republicanismo constituía una excentricidad política, pero existía un núcleo duro, aunque reducido, de liberales, más radicales que los ilustrados del reinado de Carlos III, muchos de los cuales se sentían decepcionados por los acontecimientos de Francia. Las medidas de represión que impulsó Floridablanca no fueron eficaces y no sirvieron para proteger al gobierno de Godoy. Era relativamente fácil y barato conseguir libros franceses, no era ya necesario ir a buscarlos a la capital o a algunas ciudades principales como se había hecho hasta entonces. Según el propio Godoy, los simpatizantes de las nuevas ideas podían encontrarse entre los abogados jóvenes, profesores y estudiantes e incluso entre algunos miembros de las clases altas que abrazaban esas ideas por convicción o por el deseo de estar a la moda. Godoy remodeló el gobierno. A finales de 1797 decidió una vez más intentar conseguir el apoyo político de los reformistas y reforzó su administración con figuras destacadas del reinado de Carlos III, marginadas por Floridablanca. En noviembre, Calabours fue nombrado embajador en Francia y, siguiendo su consejo, Godoy reclamó a Jovellanos desde Asturias para nombrarle secretario de Gracia y Justicia con jurisdicción sobre los asuntos eclesiásticos. Jovellanos se resistía a formar parte del gobierno de Godoy y sus primeras impresiones no fueron favorables. La situación de la corte le pareció deprimente. Godoy le invitó a comer y se sorprendió terriblemente al ver que a su lado derecho la princesa, al izquierdo en el costado la Pepita Tudó, escena esta que a los ojos de Jovellanos degradaba al estadista y a su cargo. Aceptó el nombramiento con recelo, considerando que una privanza de este tipo era un anacronismo, también por recomendación de Cabarrús, que se integró en el gobierno a un joven funcionario con reputación de experto en las finanzas del Estado, Francisco de Saavedra, que fue nombrado secretario de Hacienda. Finalmente, Godoy situó en el primer plano inmediatamente por debajo de él y como responsable de él al Ministerio de Asuntos Exteriores, a Mariano Luis de Urquijo, traductor de Voltaire, y al que Aranda había protegido de la Inquisición en 1792. Godoy, del gobierno, como los cambios anteriores de primer ministro, decididos por Carlos IV, fue la presión de Francia. El directorio sospechaba que su cliente empezaba a dar marcha atrás en la alianza y veía con particular desagrado sus intrigas con los realistas y emigrados franceses. Por ello presionó para que fueran casados Cabarrús y Godoy, cuyo cese indicó el terror que inspiraba a Francia en la corte española más que la pérdida del favor real por parte del valido. Al tiempo que Godoy suscitaba la oposición de los tradicionalistas, su iniciativa
política de 1797 a 98 situó en el poder a auténticos liberales. El gobierno de los Ilustrados fue efímero, pero duró lo suficiente como para reabrir una serie de cicatrices ideológicas y para minar la estabilidad política. El clero se sentía preocupado por algunas de las ideas en boga. En 1795, Jovellanos publicó con el apoyo de Godoy su informe de ley agraria, documento de discusión claramente hostil a la acumulación por la Iglesia de propiedades en manos muertas y ejemplo de cómo las ideas liberales y los intereses del Estado podían coincidir. Un decreto de 19 de septiembre de 1798, promulgado por el gobierno reformista, ordenaba la venta de las propiedades de las instituciones de caridad en subasta pública. Los fondos conseguidos serían depositados en el Fondo para la Redención de Vales con un rendimiento del 3%. El regalismo agresivo y las exigencias financieras radicales perturbaron la tranquilidad de la Iglesia e hicieron salir a la superficie el conflicto latente entre tradicionalistas y reformistas. El eclesiástico radical, especie harto rara hasta entonces en España, hizo su aparición Juan Antonio Llorente, secretario general de la Inquisición, los obispos Antonio Távira, Agustín Abad y La Sierra y el hermano de este último. Manuel Inquisidor, general en 1792, así como otros personajes, trataron de influir en la opinión y en la política y publicaron obras que apoyaban la reforma eclesiástica, mientras que en las universidades una nueva generación de profesores y alumnos rechazaba el escolasticismo y abrazaba las ideas de Pistoia. La división se apreciaba, incluso en el seno de la Inquisición, entre los funcionarios de tendencias liberales y aquellos no dispuestos al compromiso. Los tradicionalistas volcaron su ira contra los reformistas en el propio seno de la Iglesia. La bula papal de 1794, que condenaba las proposiciones del sínodo de Pistoia, fue bien recibida por algunos, pero no por todos. Los oponentes tenían sus aliados en el Consejo de Castilla, que retuvo la bula e impidió su publicación en España. Esta cuestión planteó durante todo el decenio de 1790 y constituyó el trasfondo de una serie de incidentes entre la Iglesia y el Estado, invocando los liberales principios regalistas y defendiendo los conservadores las instituciones y privilegios de la Iglesia tradicional. La primera víctima de la reacción conservadora fue Jovellanos. Fue cesado el 24 de agosto de 1798 y regresó a Asturias, siendo sustituido en el Ministerio de Gracia y Justicia por Caballero, destacado conservador y clerical. Godoy rechazó todo tipo de responsabilidad personal por el cese de Jovellanos y su posterior encarcelamiento, del que acusó a Caballero. Los monarcas dirigieron nuevamente su mirada a Godoy. Este afirma en sus memorias que Carlos IV le ofreció de nuevo el cargo de primer secretario de Estado, pero que lo rechazó para que el pueblo no pudiera concluir que su dimisión de 1798 había sido consecuencia de la desaprobación real. Y durante los años que había permanecido apartado del poder, su posición política se había modificado. Su política de reformas no había conseguido conquistar las posturas centristas y el protagonismo excesivo del liberalismo en 1797 al 800, que había polarizado las posiciones. Fue nombrado no solo para poner fin a 2 años de desgobierno, sino también para realizar una tarea militar. De la misma forma que había sido cesado para complacer a Francia, una de sus primeras obligaciones al regresar al gobierno era hacer algo por Napoleón. En 1800, Napoleón comenzó a presionar a España para que le ayudara a subyugar la aliada de Gran Bretaña, Portugal, otra difícil exigencia de la alianza franco-española. Godoy fue nombrado comandante en jefe y partió hacia el campo de batalla en mayo de 1801 con 60.000 hombres. Los portugueses capitularon cuando solo habían transcurrido 3 semanas de una guerra que el acuerdo franco-español reconocía que había sido más importante para Francia que para España. Mientras la guerra y sus consecuencias preocupaban al gobierno español, las hostilidades llegaban a su fin fuera de la península. La paz entre Gran Bretaña, Francia y España se concluyó en Amiens el 27 de marzo de 1802. España no obtuvo nada de la alianza con Francia, ni siquiera la protección de su imperio, y tuvo que comprar la devolución de algunos de los territorios perdidos por Francia mediante la cesión de Trinidad a Gran Bretaña. Solo de Portugal obtuvo España una pequeña ventaja, la plaza de Olivenza. Por lo demás, la guerra puso al descubierto la inferioridad militar de España y ejerció una influencia muy negativa sobre su independencia, su economía y sus gastos. La reforma ilustrada se olvidó ahora ante la preocupación por la modernización del ejército, pero poco fue lo que se consiguió. Al mismo tiempo, no solucionó el problema del reclutamiento. Las normas
para conservar, pero reestructurado el sorteo tradicional para reducir las exenciones y para introducirlo en las regiones eran difíciles de imponer desde el punto de vista político, y la dificultad se hizo aún mayor por las pretensiones de Godoy de conseguir el reclutamiento de las tropas a partir de la milicia provincial. El segundo gobierno de Godoy fue una prolongada prueba de fuerza, con enemigos internos y externos. La neutralidad española, de 1802 al 1804, fue de hecho servilismo hacia Francia, a la que se le dieron bases, facilidades y traslado de tropas a Portugal. Cuando el embajador británico protestó por esa sumisión ante las exigencias francesas, Godoy preguntó: ¿cómo podemos negarnos? Se le sugirió que podía aliarse en Gran Bretaña con ella, pero se negó a considerarlo. El gobierno español se había colocado en la situación de mayor debilidad. Las defensas de la península no habían sido mejoradas desde 1793, el comercio colonial se hallaba bajo la amenaza de Gran Bretaña y Francia se apoderaba de los envíos de metales preciosos. Godoy seguía careciendo de una base política firme y se veía limitado en su libertad de acción por la dependencia total de los monarcas. El favor real era cada vez más fundamental conforme la oposición se hacía más fuerte. Una nueva generación de aristócratas y militaristas aragoneses, ofendidos por la caída de Aranda y el ascenso de Godoy, se agruparon en torno al heredero del trono de la misma forma que sus predecesores lo habían hecho en el reinado de Carlos III, constituyendo un partido fernandista para legitimar su oposición al favorito. El príncipe de Asturias era un peligro evidente para Godoy, que temía su futuro con Fernando como rey y con el partido fernandista en el poder. María Luisa afrontaba idénticas perspectivas. Tanto ella como Godoy dependían de Carlos IV, que permaneciera vivo, y la conciencia de ese hecho les llevó a aproximarse aún más ante los peligros que se cernían sobre ellos. La hostilidad de Fernando, un joven que solo sabía recelar y temer, era una amalgama de rencor hacia su madre, odio hacia el favorito y su especial relación con sus padres y sospecha de ser excluido de la sucesión. Todo ello agitado convenientemente por su tutor, el canónigo Juan de Escóiz, estimulado por los fernandistas y agudizado por su breve matrimonio con María Antonia de Nápoles. En los años 1801 al 7 aumentaron el odio y la ambición de Fernando, que veía ahora a Godoy como un enemigo personal aliado a su madre y que estaba convencido de que intentaban arreglar la sucesión de manera que él fuera excluido, en favor de uno de los infantes más jóvenes, e incluso situar a Godoy en el cargo de regente. Godoy estaba tomando un alto riesgo. Sus amigos franceses podían cambiar de opinión en cualquier momento y optar por un cliente alternativo. Mientras las dos facciones competían por conseguir el favor de Napoleón, acabaron por convencerle de que ninguna de ellas era digna de confianza y de que solo la intervención directa podía servir a sus intereses. El gobierno fue primero desestabilizado desde dentro y luego destruido desde fuera. Y para impedir el supuesto proyecto de situar a Godoy al frente de un gobierno de regencia, la oposición preparó un decreto, firmado por Fernando como rey de Castilla, con la fecha en blanco, que tendría validez a la muerte de Carlos IV. Como rey, Fernando nombraba capitán general y comandante de las Fuerzas Armadas al duque del Infantado. Godoy descubrió la conspiración, se identificó como víctima y junto con María Luisa lo reveló todo a Carlos IV como una conspiración contra la vida del rey. Y el 29 de octubre, el príncipe de Asturias fue detenido en el Escorial y sus documentos confiscados. Al día siguiente, Carlos IV anunció que su hijo había confesado un complot para destronarle y el 5 de noviembre hizo pública la confesión de Fernando. Señor Papa mío, he delinquido, he faltado a vuestra majestad como rey y como padre, pero me arrepiento. He delatado a los culpables. Estos eran el duque del Infantado y un grupo de nobles descontentos que fueron detenidos y juzgados. El Consejo de Castilla se resistió a los deseos de Godoy de que el príncipe fuera juzgado, y después de todo, no se probó ninguna de las graves acusaciones contra ellos, y el juicio del Escorial terminó con la expulsión de los nobles de la corte por Godoy. La conspiración, al igual que muchos de los incidentes de esos años, fue una tragicomedia, dirigida por Godoy, mal representada por los fernandistas y contemplada por un público aturdido ante el espectáculo de ver al gobierno del rey en guerra consigo mismo y cuando se estaba en medio de una gran guerra con una potencia extranjera. Mientras las dos facciones curaban las heridas que se habían causado, Godoy y los monarcas pudieron respirar de nuevo. Fernando consiguió una pseudopopularidad y la nobleza se preparó para un nuevo asalto al poder. Al parecer, todos los bandos estaban decididos a gobernar o a arruinar a España.